Muy buenas, bienvenidos a este espacio en Radio Solidaria, también en Solidaria Televisión. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos unos invitados que nos visitan allende los mares y además vais a reconocerlos rápidamente, sobre todo uno de ellos, porque la voz es peculiar y es indistinguible, ya que le pone voz a los programas del pastor John MacArthur en Gracia a Vosotros. Y otro es el director del Ministerio de Gracia a Vosotros. Ellos son Miguel y Luis Contreras. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Muy agradecidos por estar aquí. Miguel, ¿es tu tercera vez aquí, en este plató? Sí, tengo el privilegio de estar aquí por tercera vez en este estudio o otro similar. Agradecidos por la oportunidad de poder llevar a la audiencia estas palabras, pidiendo a Dios que siga bendiciendo a toda esta audiencia por lo que, gracias a vosotros, que es la explicación de la palabra de Dios de la mejor forma. Qué bueno. Luis, traductor, el locutor del programa aquí conocido como Gracias a Vosotros en español, pones voz en castellano al pastor MacArthur en los programas de la versión inglesa desde hace muchos años, ¿verdad? Sí, 2016, Dani. No está mal. 2014. 2014. También comí 2 años. Ya tienes más de 11 años en este asunto. Sí, es un placer tenerte. Oh, para mí, Dani, gracias por tu hospitalidad. A muchos oiréis la radio y están escuchando tu voz y dirán, no, como que poner cara a la voz, ¿no? Es una cosa increíble, ¿verdad? Claro. Pobre, espero no asustarlos. ¿No? Lo hubieran dejado en voces. No creo. Es un placer teneros aquí en este día. Venís visitando España, venís visitando diferentes puntos y gracias por darnos la oportunidad de recibirles. No, gracias a vosotros. Miguel, eres autor, eres escritor, has trabajado en el mundo de las comunicaciones muchísimos años, llevas trabajando en Gracia a Vosotros, ¿cuánto? 25, va para 26 años. Casi nada. Tuvimos la oportunidad de iniciar el ministerio en español. Qué bueno. Sí. Gracias a Vosotros, para aquellos que no lo conozcan, es la versión en castellano, ¿verdad?, del Ministerio Grace to You, de pastor John MacArthur. Ahora vamos a hablar de él. 26 años no es poco. Me decías fuera de micrófono, fuera de antena, que no pensabas en jubilarte. Bueno, no hay la política de jubilación en Grace to You, en los ministerios que el pastor MacArthur levantó. Y yo me siento bien, espero que así me escuche y que no diga yo ninguna incoherencia todavía. Y mientras eso no suceda, yo quiero seguir haciendo esto. ¿Es un tema? ¿Debe jubilarse un siervo de Dios o debe pelear hasta morir con las botas puestas? Yo no creo que haya jubilación en el ministerio. Siempre estás totalmente presente, ¿no?, en los asuntos de la obra del Señor, y si estás activo, tienes muchas oportunidades de compartir y tienes oportunidades también de ayudar un poco con lo que el Señor te ha enseñado para la siguiente generación. O sea, yo creo que no la hay. Para el pastor MacArthur no la hubo. Siempre dijo que era bueno estar presente en todo lo que se hacía en el ministerio, y que mientras también a él no pasara como tuvo que suceder a cualquiera que tenía que partir, él estuvo 56 años en el ministerio y como pastor de la misma iglesia. Y seguro que hubiera querido seguir un poquito más, ¿verdad? Sí, seguramente, pero pues él también tenía y predicó mucho y de manera muy precisa sobre el cielo y la esperanza, ¿no?, la esperanza eterna con el Señor. Aunque también ahí, por ejemplo, me acuerdo del doctor Mayhew, el doctor Busenitz, que fueron fundadores del seminario Masters junto con el hermano MacArthur. Ellos sí se jubilaron y bueno, creo que también es caso por caso. Algunos por salud, otros porque consideran que quizás ya es mejor para el ministerio que se retiren y que otros entren por la etapa del ministerio. Pero siempre es un valor añadido, ¿no? La edad, la experiencia, debería ser... En una sociedad en la que los viejos ya no cuentan, ¿verdad?, que van a un asilo y parece que la sangre nueva quiere imponerse, ¿no?, y las nuevas generaciones rechazan siempre, ¿no?, a la anterior. Yo creo que la Biblia nos da esos valores, ¿no?, de respeto del patriarca, ¿no? La Biblia nos habla de una historia de los patriarcas, ¿no? Siempre dice el Dios de Abraham, de Jacob, ¿verdad? Y siempre habla de esos patriarcas, de esa experiencia, de ese valor, que aunque no estén en activo, digamos, legalmente, siguen siendo una referencia, ¿verdad? De acuerdo. Cambia su función, puede ser a veces, ¿no? Como asesores o consejeros. Claro. Yo creo que es importante no jubilarse del todo, ¿no?, sino que es mantenerse vivo y mantenerse activo. Además, yo creo que también una persona cuando después de 50 años o 60 años de trabajo o de ministerio, parar de golpe, ¿no?, y de repente verse
en la vida contemplativa, yo no sé, ahora mismo no me veo joven todavía, pero no sé qué será de mí si el día de mañana no tengo que madrugar para venir a trabajar, y para mí sería un problema. Y también, como dices tú, Dani, yo creo que hay varios ejemplos en la Biblia que el Señor usó a hombres ya mayores en una etapa crucial o para un ministerio específico. Moisés sacando al pueblo de Israel a los 80, Josué estaba en sus 90 cuando guió a las tropas israelitas de Israel, ¿no?, a la tierra prometida. Daniel en sus 80 en el foso de los leones. Juan ya en sus 80, 90 cuando escribió Apocalipsis. Casi nada. Sí. Creo que es un valor muy, muy, muy importante la experiencia, ¿no? Y mientras podamos, ¿verdad? Yo creo que tú lo has descrito muy bien, mientras tengamos la capacidad y podamos hacerlo. El pastor John MacArthur nos ha dejado este año. Entiendo que era algo que, bueno, fue viéndose venir, ¿no? Que no fue una gran sorpresa, había perdido a su esposa también. Él estuvo sufriendo una enfermedad durante un tiempo, ¿verdad? Y fue una partida dura, pero más o menos era esperado, ¿no? No sé si es así o fue una gran sorpresa para el ministerio. Yo creo que era esperado en el sentido que yo creo que Dios prepara a la familia en primer lugar y a los demás que hemos tenido el privilegio de trabajar en estos ministerios. Fue preparando en el sentido de sus enfermedades. Fue progresando la enfermedad después de no haber nada, digamos, cómo fue deteriorándose su cuerpo, pero el deseo de él era definitivamente de estar en el ministerio, estar en el púlpito, y lo intentaba y venía otra cosa y mejoraba y venía otra vez el asunto, hasta que llegó el momento en que su salud llegó al deterioro tal que era obvio que tenía que sucumbir, ¿no? Pero su corazón estaba en eso, ¿no? En estar, lo que más extrañaba es estar en el púlpito, lo que más quería hacer era, quiero seguir predicando, yo sé que voy a mejorar pronto, le decía a gente cercana, yo creo que ya ahora sí, en unos días voy a estar listo, en 2 semanas estoy listo. Y llegó a hacer todavía una grabación en el estudio de las salidas del programa, pero ya no era factible que siguiera, ¿no? Y yo ahí añadiría, perdón, Dani. Sí. No, 2 comentarios. Aclarando, su esposa vive. Ay, perdón, Sí, disculpe, sí, lo siento, no. sí, pensé que había partido. Sí, No, Patricia vive, gracias al Señor. Perdón. Pero también creo, y mi papá hizo un comentario en referencia a esto, creo que también fue ejemplar en cómo él preparó la familia de ministerios para su partida. Porque, por ejemplo, en la Universidad del Seminario, ahí preparó al hermano Abner Chau, que es el presidente de la universidad y el seminario Masters Academy, que agrupa una asociación de escuelas por todo el mundo que prepara predicadores. El hermano Mark Tatlock, todos egresados de la misma escuela, ancianos ahí en Grace, y un buen equipo de líderes también. De eso vamos a hablar ahora, sí. De eso quiero hablar con vosotros ahora, porque me interesa mucho. Es parte de la humanidad, ¿no? O sea, claro. Muchos ministerios han sido levantados por un hombre de Dios que Dios levantó. El miedo, y que quizás hablo por mí mismo, la preocupación muchas veces de los ministerios, pues, que pueda ser esa decadencia, ¿no? Se dice, ¿no? El primero levanta, el segundo sostiene y el tercero destruye, ¿no? Como incluso los primeros apóstoles, ¿no? Levantaron algo tan grande, la segunda generación sostuvo, digamos, esa inercia, ¿no? de lo levantado, y a la tercera generación de los primeros cristianos ya hubo unas crisis importantes, ¿no? Y después vemos como pocos siglos después interviene, ¿no? El imperio romano apropiándose, ¿no? del evangelio. De forma mayoritaria siempre ha habido remanente, ¿no? Pero ¿está esa preocupación dentro del ministerio? ¿Creéis que una organización tiene que mantenerse firme en esos valores iniciales que estuvieron, como dice la palabra, ¿no? Dice, mira a ver, ¿no? O sea, recupera el primer amor, ¿verdad? ¿Cómo veis el desafío de sostener o de seguir adelante? Bueno, yo creo que una de las características del pastor John MacArthur fue precisamente su liderazgo, ¿no? Su liderazgo centrado en la palabra de Dios, su liderazgo que desde el punto de vista también operacional, de los 5 ministerios que hablaba Luis hace un momento, que es la universidad, el seminario de Masters Academy International, la iglesia en sí misma y Grace to You, tienen sus consejos de administración independientes. O sea, operan independientemente y coordinadamente en muchos sentidos.
Todo eso y el ejemplo de liderazgo en cuanto a la confianza en la gente que tú contratas o llamas a estar ahí, la independencia que das a la operación, el ejercicio de una mayordomía bíblica correcta, precisa, exigente en ese sentido, hace que, si bien es cierto, extrañamos mucho la presencia de John, no es lo mismo estar en una junta de directores de cada uno de estos organismos y decir, bueno, vamos a ver qué piensa John, vamos a ver qué o cómo crees que pensaría o quiere hacerlo, allá no estar con él. Estamos aprendiendo a trabajar sin John MacArthur, pero sin problema en poder tomar decisiones y poder hacer las cosas bíblicamente, porque esa fue la escuela. Todo hacerlo de acuerdo a principios bíblicos y así ha ido caminando, ¿no es cierto? Ay, eso es clave lo que dices. Tú lo ves en el programa, siempre, como lo dice el lema de la Universidad Masters, para Cristo y la Escritura. Y ese es el punto. Una de las áreas ejemplares de John MacArthur siempre fue instruir al cristiano a depender del Señor Jesucristo a través de depender de la Escritura, de una interpretación correcta, no de Él. De tal manera que incluso los últimos años, que su salud, especialmente los últimos 2 años, se fue en picada, ya operaban los ministerios de una manera en la que no es que le tenían que preguntar o pedir permiso de todo a él, ¿no? Sino que la gente ya sabe, a lo largo de los años, ¿no? Se han instruido líderes, siguiendo el modelo de 2 de Timoteo 2:2, lo que hace obviamente muchos testigos. Esto encarga hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, los líderes de estos ministerios saben que tienen que buscar la guía del Señor a través de la interpretación correcta de la Escritura en oración y tomar decisiones en base a la Escritura, no en base a lo que un hombre dijo, ¿no? Obvio, considera su opinión y todo, pero al final son convicciones que uno desarrolla en base a lo que dice la Escritura. Claramente. Y ya cuando si el Señor se lleva a alguien, no te paraliza, que es lo que pasa, tú sabes, luego en muchas iglesias o ministerios, Sí, es una que realidad, prácticamente el líder reemplaza al Señor Jesucristo y es un problema y muere y la organización se desmorona. Se desmorona porque está basada muchas veces en el hombre, ¿no? Y no hay un relevo generacional, ¿no? Correcto. Lo vemos en muchos ministerios hoy en día. La palabra es generacional, ¿verdad? Dios transmite de padres a hijos, ¿no? Y debemos continuar, ¿no? Transmitiendo de padres a hijos la palabra y como habéis dicho bien, instituyendo personas fieles, ¿no? Que continúen. Somos necesarios, pero no somos imprescindibles, ¿verdad? ¿Qué piensas, Miguel? Porque a veces, en vez de ser cristocéntricos, somos muy pastorcéntricos, ¿no? Muy el hombre céntrico, ¿no? Bueno, el liderazgo tiene que ver totalmente en que tú vas a imitar al Señor Jesucristo. El liderazgo del Señor Jesucristo no era el entrenamiento a la gente, y el líder, vamos a hablar de estando nosotros en donde estamos, somos líderes por la gente, somos líderes porque estamos guiando gente. Y yo creo que un principio fundamental para practicarlo cuando estás ejerciendo este liderazgo es, ¿quién es la persona más importante en tu liderazgo? El Señor, desde luego, pero el más importante tiene que ser el prójimo. Porque si tú no piensas de esa manera, no estás haciendo las cosas bíblicamente, pero por otro lado, no estás pensando en cómo estás ayudando a ese liderazgo. Tú instruyes con el ejemplo, instruyes con la capacitación de la gente. Y yo siempre he pensado, y perdón que hable así en primera persona, que tienes que tener desde el momento que llegas al principio de ese liderazgo que ejerces, en pensar que tú no eres indispensable. Eres necesario temporalmente, pero si tú faltases en ese momento, debe haber necesariamente quien te supla de inmediato. Y eso yo creo que evidencia una realidad de querer hacer las cosas bíblicamente. O sea, tú no eres importante, o sea, no es tu persona, no es tu presencia, es el trabajo que haces coordinando los esfuerzos para que la gente saque adelante todo lo que el Señor ha puesto en tus manos. Y hay varios textos que muestran eso, y podríamos decirlo así, el único indispensable, el único irreemplazable es el Señor Jesucristo. Porque Él es el preeminente, Él edifica la iglesia. Sí, bueno, Él es el creador y sustentador de la creación. Sin Él nada existe. El resto dependemos de Él de manera total, ¿no? Y lo ves, por ejemplo, es algo que se enseña en la palabra, lo enseñó el hermano MacArthur y lo vemos ahí con Juan el Bautista en Juan 3, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Pablo, Apolos plantó,
Apolo regó, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, las generaciones van y vienen. En vano vela la guardia si no vela el Señor, ¿verdad? O sea, correcto. Hagamos nuestra parte y dejemos que Dios haga la suya. Sí. Hablamos del discipulado, ¿verdad? Estáis describiendo lo que podríamos llamar como discipulado, ¿no? Que a veces pensamos que es una palabra muy grande, pero Jesús discipulaba comiendo, pescando, pasando tiempo, ¿no? con sus discípulos, ¿no? Y el Señor dijo en la Gran Comisión, ¿no? Hacer discípulos, ¿no? A todas las naciones. Así es. No dijo hacer creyentes, no dijo hacer seguidores de un movimiento político o revolucionario, como dicen algunos, sino hacer discípulos, ¿no? Creo que estamos describiendo, ¿verdad? El verdadero discipulado en el que te replicas en alguien para que esa persona continúe con tu... ¿Qué es lo que es ser padre, no? Yo creo que la vida es eso, ¿no? Replicarse, ¿no? Yo tengo hijos porque quiero replicar lo que tengo, lo que he recibido, lo replico en mis hijos, ¿no? Y claro, algunos replican el mal. También hay maestros del mal. Claro. No, y en Hechos, ¿te acuerdas, Dani? Usado en el término cristianos para menospreciarlos como pequeños cristos, porque... Y para eso nos habla el Señor, para conformarnos a su imagen. Eso es. Sí, para que lo reflejemos a Él. Para eso tenemos, como tú has dicho, menguar en nuestra imagen caída, ¿verdad? En la imagen caída del humano que ha pecado y ser restaurados, ¿no? a la imagen de Cristo, ¿no? Creo que es volver al original, ¿no? Al Adán original, ¿verdad? Como dice Pablo, que dice, oye, por el Adán, que por un hombre cayó el pecado, ¿no? Vino el pecado, pero por el Hijo de Dios vino la salvación, ¿verdad? Que tenemos que aceptar esa nueva imagen de Cristo en nosotros, ¿no? A veces nos resistimos, ¿no? Hay una lucha en nosotros que resistimos esa impronta, esa nueva impronta en nosotros, ¿no? Esa vieja naturaleza, ¿no? Que sigue ahí batiéndose en duelo, ¿no? con la nueva, ¿no? Bueno, ahí lo que, como tú sabes, la Escritura dice que estamos muertos, incapaces, sin la capacidad o el deseo de buscar o agradar a Dios. No hay quien busque a Dios. Dios nos tiene que hacer nacer de nuevo. Y ya con el Espíritu Santo viviendo en nosotros, vivimos en esa lucha de Gálatas 5. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y solo por el poder del Espíritu podemos crecer. Es una lucha. Una lucha. Es como Pablo, Romanos 7, ¿no? Me deleito en la ley de Dios, pero lo que hago no lo entiendo, sino lo que aborrezco. Esa es la lucha del creyente. Fíjate, alguien como él, ¿no? Como Pablo, ¿no? También los grandes hombres de Dios nos muestran también esa lucha persistente, ¿verdad? También con la debilidad humana, ¿no? De este cuerpo que se va deteriorando, ¿no? En el caso del pastor MacArthur, que veo como su cuerpo fue... Pero por dentro se iba renovando de día en día, ¿no? Yo creo que es maravilloso, ¿no? Ver que envejecemos, pero cada vez somos... Yo siento que cada vez soy más joven por dentro, ¿no? Cada vez reconozco que sé menos, cuando, como dirían los filósofos, ¿no? Solo sé que no sé nada. Sé algo, pero muy poco. Cada día sé un poquito más, pero veo la grandeza de Dios en mi vida cada día más, ¿no? No sé si quizás, Miguel, que vas añadiendo años a tu haber, ¿tú te vas rejuveneciendo en el Señor? ¿O? Sí, desde luego. Y la gran bendición, y ahí me preguntan cómo estás, pues a determinadas personas con las que tengo un poco más de diálogo les digo, pues cada día estoy más cerca de la gloria. O sea, mi realidad es que yo me siento físicamente cada día, probablemente estoy bien de energía, pero obviamente no estoy igual que ayer. Como decía un hermano, vete en el espejo y verás que no te ves igual que ayer. Y la verdad es que en ese sentido, pero yo me siento más fuerte en el Señor. Yo me siento con una comunión cada día más profunda. Cada día busco de alguna manera entender mejor muchas áreas que en el pasado no comprendía de la palabra, y busco hacerme de más recursos para comprenderlas más. Mi tiempo de oración es diferente, es más largo, más tiempo, más veces y más profundo. O sea, yo me siento bien y con la esperanza, una esperanza verdadera que cuando el Señor me llame, yo definitivamente sé que voy a estar a su lado. O sea, yo no me siento ni carente de fuerzas para hacer nada que no es lo que yo hago para el Señor. Así es. Y yo creo que el apóstol Pablo, ya sabe, ser un modelo. Si mal no recuerdo, por allá en algún sermón el hermano MacArthur lo decía, que vemos al Señor Jesucristo y en un sentido te intimida porque dices, Él es plenamente claro. El Dios hombre, ¿no? Dices, solo Él lo puede hacer. Pero luego ves a Pablo que decía, sé imitadores de mí así como yo de Cristo, y tú citaste hace un momento el versículo. Este hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva. Y ahí en 2 Corintios 3, 4, habla de cómo el Espíritu nos va transformando de un nivel de crecimiento espiritual al que sigue,
a través de entender quién es Él, interpretando correctamente la Escritura, y nos lleva de gloria en gloria, transformándonos a la misma imagen. Y Pablo es el modelo, ¿no? Llega, 2 Timoteo 4, yo ya estoy por ser sacrificado, y tiene la bendición de decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y ese es el modelo, por la gracia de Dios. Ahí. No bajar la guardia, seguir adelante, confiando en el Señor. Evidentemente no puedes aprender, no puedes imitar a alguien que no conoces, ¿no? Somos mucho heredado por la parte genética, también hay una herencia espiritual, lógicamente, pero somos mucho de lo adquirido, ¿verdad? Y los niños imitan a sus papás, dicen que hasta los perros, ahora que la gente no tiene niños, las mascotas se parecen a sus dueños, ¿no? Pero es esa proyección de la cercanía, ¿no? de la imitación, ¿no? Entonces creo que no puedes imitar a alguien que no conoces, ¿no? Yo sé que los famosos imitadores estudian a los personajes a imitar, ¿no? Por eso animamos, ¿no?, desde aquí a la gente a conocer a ese Dios transformador, a ese Dios que se revela por medio de Jesucristo, que quiere afectarnos de manera positiva, quiere transformarnos y quiere proyectarse en nosotros, ¿no? Creo que esa imagen que habla la palabra, ¿no? Somos transformados a esa imagen, mirándonos al espejo, ¿no? Claro, no, algo que es de ánimo, lo comentas ahorita como el impacto de los padres en los hijos. Creo que algo que es muy, muy alentador en la Escritura es, como dice Ezequiel 18, el alma que pecare esa morirá. Los padres no morirán por el pecado de los hijos, ni los hijos por lo de los padres. En otras palabras, y ahí lo ves en Ezequiel 18, aunque hay una influencia buena o mala de los padres a los hijos, al final la Escritura enseña la responsabilidad individual. Sí, así es. Y eso es de ánimo. Porque no porque mi papá y mi abuelito era un esclavo al alcohol o a la droga, yo estoy condenado a eso. Se puede romper. Sino que Dios tiene solo Dios tiene el poder, las salvaciones de Jehová, para salvarnos solo a través de la fe arrepentida, solo en Cristo, solo por gracia. Y lo ves con tantos en la Escritura: Rahab, prostituta; Ruth, viniendo de un trasfondo de idólatras que sacrificaban a niños moabitas, y Dios los salvó. José, su familia y Jacob, un desastre de familia en Génesis, y Dios los salvó. Entonces, eso es de ánimo en términos de responsabilidad, sí, claro, que cada uno tiene la responsabilidad de arrepentirse y creer en el Evangelio sin importar lo que haga mi hermano, mi primo o mi papá, ¿no? Se puede romper, ¿verdad?, con esa línea. Sí, solo el Espíritu lo puede hacer, ¿no? Gracias a vosotros, es un ministerio que está creciendo. ¿Cuáles son los desafíos que veis ahora en esta nueva etapa? Bueno, ¿qué tenéis por delante? Contadme, ¿en qué estáis trabajando? ¿Cómo estáis desarrollando el ministerio ahora? ¿Y qué proyectos tenéis? ¿Me traes un libro? Ahora lo vamos a hablar. ¿Qué más? ¿En qué estáis trabajando? Bueno, en radio seguimos haciendo propiamente lo mismo, con la idea de continuar traduciendo el material del hermano MacArthur. Originalmente iniciamos en un orden alfabético. Estamos hablando de sobre 3.600 sermones, wow, de los cuales ya he hecho la traducción y la voz de Luis en la voz de John MacArthur. Llevamos sobre 1.300 sermones a la fecha desde el año 2014, y los hemos estado poniendo al aire sin repetición, algunas veces algunos sí. La idea es continuar hasta el final de hacer todo ese material, de manera que haya un acervo importante. Si hablamos de sobre 240 broadcasts al año que se ponen de lunes a viernes, estamos hablando de la mitad, son 120 sermones, porque cada programa de radio que la gente escucha es la mitad de un sermón, producido de manera particular, entradas, salidas y todo. Entonces la meta continúa de terminar este proyecto, no sé cuántos años nos vaya a tardar. A veces Luis Miguel quiere hacer 5 al día, le digo que no es necesario, pero le encanta hacerlo, lo hace con amor. Y por otro lado hicimos un área editorial dentro de Gracia a Vosotros, que coordina total y directamente, ¿verdad?, como hacemos todo lo demás con la parte de inglés. Y estamos haciendo folletos y estamos haciendo guías de estudio, unas guías de estudio que se hicieron hace muchos años, había sobre 260 más o menos, se han estado editando, acomodando correctamente. Perdóname, Miguel, ¿cuántos sois? ¿Qué número de personas es Gracias a Vosotros en castellano? ¿El equipo de staff? Nada más somos 10 personas, wow, 3 representantes en España, en Argentina y en México, y 7 del
del staff, incluyendo Luis. Con ese equipo hacemos todo. La gran ventaja que tenemos es que tenemos toda la infraestructura de inglés. La parte financiera, administrativa, logística, técnica, todo nos ayuda. Este equipo de 10 sí hace muchas cosas. Tratamos de ser lo mismo que hace inglés, pero en español, de manera que la gente vea un programa de calidad, un programa bien producido, con su contenido. Puedes decir, y la gente podría decir, que está escuchando a John MacArthur en español, en el sentido de que el contenido está puramente cuidado. Eso nos ayuda a cuidar la ética doctrinal de manera muy importante. Eso lo continuamos. Y luego la parte editorial, los folletos se inician a hacer en inglés para mandarlos a toda la audiencia. Y por ejemplo, a lo que es la mailing list, la lista de gente que ofrenda y la que no ofrenda también. Entonces esto ayuda mucho. Nosotros hicimos un proyecto como ese, idéntico, de traducción, pero logramos hacer un sistema a través de, con las casas editoriales, hacer un acuerdo en el que nosotros hacemos todo el material en casa, la traducción, la edición, el formateo, el arte, y le entregamos digitalmente a la casa de publicaciones el libro, o le entregamos el folleto, etcétera. Nosotros seguimos teniendo los derechos, ellos publican, ellos promueven y ellos venden. Y nosotros también lo podemos vender. El costo baja de manera muy importante, que es en beneficio, y lo que queremos es que cada persona, o muchas en el mundo de habla hispana, tenga en sus manos este material de referencia. Ese último libro, como dices, que luego hablamos, es el último esfuerzo que se hizo de los que John MacArthur hizo escribiendo para este libro. Pero el proyecto, y queremos que se hagan distribución en diferentes países del mundo de habla hispana de este material, que pueda la gente recibirlo a través de las iglesias, a través de los centros de entrenamiento que se tienen ya en español también en el mundo de habla hispana, y de esta manera seguir llevando a la gente en sus manos material que apele a su edificación, o en su caso a venir al conocimiento del Señor. Pues son proyectos grandes, que es el desarrollo propiamente de todo esto que el pastor MacArthur ha cimentado, ¿no? ¿Porque cuántos libros se publicó en inglés John MacArthur? No sé, yo creo que más de 200, no te sé decir. Pero en español, de esos ya tenemos 127. 127 ya están disponibles en castellano. Sí, en ellos los comentarios MacArthur del Nuevo Testamento, la Biblia de estudio, la teología sistemática, lo que le llamamos la biblioteca del pastor. O sea, tenemos una gama, creo que ya muy importante, de apoyo en aquello que vimos en el pasado, que propiamente había muy poco en español, pocos autores en español. Ahora, gracias a Dios, estamos contribuyendo en eso. Sí, porque ha crecido mucho la demanda, ¿no?, de material español. Sí. Me hablabas de algo muy interesante al comienzo, antes de entrar en directo, del material infantil, que estáis sorprendidos de la gran demanda que estáis teniendo. Según yo tengo información, porque eso lo hace la iglesia, todo lo que es para los niños, ha tenido una difusión bárbara en español. Muchas iglesias lo están demandando, pues tu esposa usa mucho del material también para... La de Generaciones de Gracia, sí. Es excelente. Y eso sigue siendo algo extraordinario, porque está ayudando mucho en esa consecución, inicio de los niños con la doctrina correcta, y es gran apoyo para todo esto. Y un nuevo material que será bueno, lo puedes buscar, Club de Aventura. Es material, Generaciones de Gracia cubre la escritura, o sea, toda la Biblia es panorama, y Club de Aventura se usa los domingos en la noche. Es como está diseñado como una escuela bíblica de verano de 1:30. A los niños les encanta, y van cubriendo áreas de teología, por ejemplo, quién es Dios, quién es Cristo, el Espíritu Santo, salvación, etcétera. Pero está súper útil, les encanta a los niños. Generaciones de Aventura. Club de Aventura. Club de Aventura. Y está en español, Está en castellano, qué bueno. Sí, pues lo puedes, si les animamos a aquellos... ¿Es libre de acceso? ¿Se puede acceder libremente? Tienes que pagar, pero ahí lo pueden ver, consultar en la página. Se puede descargar, se puede utilizar. GraceChurch.org, sí. Lo tienen PDF y demás. ¿En castellano? Sí, claro. Muy interesante. Sí, háblanos de este último libro que me traéis hoy, La guerra contra los niños, proveyendo refugio para sus hijos en un mundo hostil. Es el último libro, ¿no?, que pudo... Es de los últimos libros del pastor, sí. Es un libro que viene realmente desarrollándose de años. El llegar a ser un libro es una carga muy fuerte que el pastor tuvo por los niños,
ver la realidad de lo que ha sucedido a través del tiempo y de la historia en cuanto a el maltrato de los niños, el falta de cuidado de los niños, hasta lo más simple, ¿no? Que los padres no ponen atención a los hijos, una serie de elementos que están haciendo o contribuyendo en ese descuido de los niños, aparte de lo que demás que vivimos en este mundo de pecado, de llevar a los niños al matadero propiamente, o si bien lo puedo decir, los matan dentro del vientre de la madre, que también se toca en el aborto, y el niño nace y a veces sale para perderse, para vivir en un mundo de... Entonces, un gran libro. El pastor MacArthur, según me comentó Esteban, que viene con nosotros, que John leyó en ese periodo de tiempo final de escribir lo que fue cuando empezó esta situación unos 2 o 3 años antes de empezar con la situación de su enfermedad. Leyó sobre unos 40 libros, algunos posts, algunas cosas de gente seria. Hizo un cúmulo de información adicional que le ayudó también a poner información muy precisa de lo que pasa. Es un gran libro que tiene 10 capítulos, pero toca todo elemento que tiene que ver para el cuidado y para la realidad de lo que vivimos y lo que tenemos que hacer, que la Biblia nos dice claramente hacer sobre el cuidado de los niños. Ya lo que lo distingue es que, como norma, los libros de John, recordarás, simplemente son ediciones de sus sermones. Entonces, hay un toque ahí que por un lado es una explicación de la Escritura y por otro lado, aplicación. Hay un toque pastoral buscando ayudar a que entendamos la palabra, la apliquemos. Y una de las cosas que corrige ahí, incluso en la iglesia se ha infiltrado esta idea de que los niños son un estorbo. Y la Escritura enseña que herencia de Jehová son los hijos, un regalo del Señor. Y es un privilegio tener hijos, porque pues es otro portador de la imagen de Dios, y el privilegio de crearlos en la disciplina y amonestación del Señor, como decías hace un momento, ¿no? Enseñar a los hijos la necesidad más grande que tienen, como todo ser humano, ¿no? Que vengan a los pies de Cristo. Su necesidad no es tanto económica. La prioridad de los papás no es tanto dejarles un buen patrimonio, que tengan buenos modales. El mundo, ¿no? Correcto, sino que, como dice Proverbios, ¿no? Salomón le decía a su hijo, siendo el hombre más rico del mundo, Salomón, le decía, adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Y ahí sabiduría en Proverbios se refiere a entender y aplicar correctamente la Escritura. Esa es la prioridad, conocer al Señor, que el niño entienda, solo el Espíritu lo puede hacer. Pero el papá y la mamá tienen la responsabilidad de enseñarle, eres esclavo al pecado, no puedes cambiar, estás muerto, pero en Cristo solo Él puede lavarte, perdonarte, liberarte. A través del Evangelio tienes que venir en arrepentimiento y fe, y ya de ahí aprender a pensar conforme a la Escritura para honrarlo en todo. Claramente hay una dejación de funciones, ¿verdad? Y creo que en la civilización que estamos construyendo, o más bien destruyendo, hemos hecho una vejación de funciones. Estamos muy distraídos, muy entretenidos como padres. Dejamos que los teléfonos móviles críen a nuestros hijos. Antes era la televisión, ahora es Internet. Pero estamos vejando nuestras funciones. Claro, el no tomar una decisión ya es una decisión. No criar a tus hijos es dejar que otros los críen. No transmitir valores a tus hijos es dejar que otros impongan sus valores y sus pensamientos, ¿no? Yo he criado a mis 5 hijos con mi esposa, hemos luchado durante todos los años que han estado yendo a la escuela, iban a la escuela pública, y entonces constantemente teníamos que, ver, ¿qué os han enseñado hoy? Y transmitiendo, peleando una batalla santa para que ellos mismos piensen y razonen, que no coman los argumentos de este mundo que parecen válidos, pero muchas veces son torcideros y peligrosos, ¿no? Totalmente. Y pon la semilla a un niño, ¿no? Y eso va a perdurar mucho tiempo. La Biblia lo dice, ¿no? Salomón lo dice, o sea, algunos proverbios dice, ¿no? De instruye al pequeño en su camino, ¿no? Y aun cuando sea grande no se apartará de él, ¿verdad? Sí. O sea, creo que no nos damos cuenta de la responsabilidad, como tú has dicho, de transmitir a nuestros hijos, ¿no? el valor de la fe, el aprender, el buscar a un Dios vivo, para que ellos en su día tengan ese encuentro personal que tienen que tener cada uno, ¿no? Sí, y ese es el diseño. No, el diseño de Dios, la responsabilidad primordial no se las delegó el Señor a los pastores ni a los maestros de escuela dominical, sino a los padres. Entonces, por eso
Ahí está en Efesios 6, ¿no? Resumido. Vosotros, padres, no provoquéis ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es un privilegio y responsabilidad. Sí, y da mucho temor de Dios, porque como padres, tú vas a ser abuelo, me has dicho. O sea que eso es también tremenda responsabilidad. Tú eres abuelo, ya vas a ser bisabuelo. Y creo que, perdón, Dani, sí. No, en ese punto creo que es de ánimo, aún para personas, hermanos, que pues no tienen el privilegio de crecer en un hogar cristiano, o mamás solteras, o que tienen muchas pues carencias. Y creo que es de ánimo, siempre es de ánimo pensar en la mamá de Timoteo, tu abuela Loida y tu madre, o sea, tu abuela Eunice, tu Loida Eunice, abuela madre, según de Timoteo, ¿no te acuerdas? Que tuvieron una fe genuina y que a pesar del papá de Timoteo, que no era cristiano, según Hechos 16, no era creyente, ellos le instruyeron que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es de ánimo para una mamá y animamos a que esté en una iglesia fiel, exponiendo a sus hijos a la verdad, orando por ellos, ellas buscando cultivar una vida de santidad, porque el Señor puede usar a una mamá, una abuela fiel por su influencia, para traer a sus pies a un hombre, a un niño que a lo mejor el pobre no tiene mucho materialmente, viene de una familia destrozada, pero como Timoteo, a lo mejor Dios lo escogió para que sea el discípulo del apóstol Pablo, ¿no? Casi nada. Sí, por eso. Casi nada. Y Dios hace mucho con muy poco, ¿verdad? Creo que una semilla, ¿no? La imagen de la semilla, ¿no? Que es tan pequeña, ¿verdad? Habla de la semilla de mostaza, pero también podemos hablar de cualquier semilla que es plantada, ¿no? Que da fruto, ¿verdad? Y se multiplica, ¿no? Creo que nosotros no podemos juzgar, ¿no? No merece la pena, ¿no? No voy a perder el tiempo con esta persona, ¿no? Si es que es cabeza dura, es que no quiere, no persiste. En oración, sigue trabajando, porque no sabes, ¿no? En qué momento esa semilla que cae a tierra y muere produce fruto, ¿verdad? Lo vemos yo lo he visto, ¿no? Mi esposa es bisnieta de creyentes, ¿no? O sea, su bisabuela fue creyente, su abuela fue creyente, sus padres, ella, mis hijos eran mis nietos, ¿no? Entonces, pero eso no te garantiza nada. Claro. No va de currículum, ¿verdad? La cosa, ¿no? Yo creo que va de una entrega personal, como estamos aquí diciendo. La guerra contra los niños, hay una guerra espiritual contra nuestros niños, y se está librando ahí fuera, se está librando en Internet, se está librando en los medios de comunicación, en las videoconsolas. Están descubriendo plataformas digitales que aparentemente son inofensivas, como el famoso Roblox, como el famoso videojuegos online, donde captan a los niños y los utilizan para intercambiar fotos sexuales, para intercambiar mentiras, abusos. O sea, se está utilizando mucho las redes sociales por parte de Satanás para destruir la vida de nuestros hijos, ¿no? Es una guerra cruenta, una cruel guerra, y tenemos que prepararnos, ¿no? Y estar dispuestos a batallar, ¿verdad? Así es. Sí, no, y es mediante, como dice 2 de Corintios 10, ¿no? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí está hablando de ideología, lo que estás diciendo. Es una guerra entre la verdad de la Escritura contra toda idea que va en contra de la Escritura, que divulga el mundo y que busca matar, destruir, busca desviar a la gente de la realidad de quién es el Señor y su palabra. Estamos en el punto de mira, y Satanás tiene fijación, ¿no? Con la familia, porque es un objetivo a destruir. Lo está consiguiendo bastante bien en esta sociedad. Y, por supuesto, los hijos, ¿no? de los creyentes, que puedan ser interceptados para cortar, ¿no? el posible continuación de la palabra de Dios a través de las generaciones, como hemos hablado aquí, ¿no? Y entonces, lo intentó con Israel, ¿no? Que no pudo durante siglos y siglos para cortar que la palabra fluyera, ¿no? Y vemos que Dios no ha permitido que Israel desaparezca. Han podido transmitir la palabra durante 3.500, 4.000 años, ¿verdad? Entonces, Dios va a estar con nosotros, pero tenemos que estar preparados. ¿Me traes estos pequeños folletos? Háblame, Miguel. Sí, son bueno, no son folletos, ya es un material bastante interesante. Sí, bueno, temas puntuales. Por ejemplo, tenemos un tema sobre el liderazgo de la iglesia, bíblicamente cómo funciona. Ese folleto que está ahí terminando la carrera, el primero, es producto de un sermón que John iba a predicar en la Shepherds Conference del año 2024 y que ya no predicó. Y una parte de ello se entregó en la Shepherds al final de la conferencia del 24 a los pastores. Y especialmente esa parte importante del desarrollo, y que Pablo
Pablo lleva a cabo también de qué es terminar la carrera bien, ¿no? Y es un folleto muy lindo y nosotros todo esto lo hicimos en español para entregarlo igual. Inclusive ese folleto lo entregamos en la conferencia de expositores ahora en septiembre, que hacemos una Shepherds en español que tenemos ya 10 años en la iglesia, organiza la iglesia, y entregamos también a la gente. Ha sido de mucho aliento ver y entender. Hay gente que lo ha leído y lo ha leído porque no es por el hecho de qué edad tienes, es el hecho de que es una aplicación diaria a tu vida, de lo que tú tienes que vivir, y tú vas a llegar al final de esa carrera, pero tienes que llegar fielmente, y de qué manera tienes que llegar o vivir ese proceso de tu carrera, ¿no? Como hijo de Dios. Los demás también. Ya tenemos en español únicamente 5 ahora, tenemos ya 3 más traducidos para imprimirse, tenemos una guía y guías de estudio también, perdón, ya un poco más para estudio, que puede ser en la iglesia, usarse también inclusive como elementos para predicación de ciertas personas que no tienen muchos recursos para armar, ¿no? Pero por ejemplo tenemos uno que es el entrenamiento espiritual, Bootcamp, que es un excelente guía de estudio, ¿no? De cómo se debe entrenar, en qué áreas se entrena un creyente. Y es un buen producto que estamos haciendo, te digo, para hacerlo llegar a la gente, la audiencia y demás gente a través de las iglesias, y lo que estamos pretendiendo en distribución de material. Esperemos que esté disponible pronto aquí en España y que podamos tenerlo en Libreos Olivos y a través de los canales habituales, ¿no? de material cristiano. Material cristiano pero no es solamente para cristianos, quizás podéis recomendarme algún material que pueda ser para aquellas personas que están empezando a conocer. Sabemos de buena tinta que mucha de nuestra audiencia proviene del contexto católico, porque claramente es una radio y una televisión que emitimos en abierto, y hay temas que llaman mucho la atención a aquellos creyentes que vienen de un entorno católico. ¿Hay algún material especial que queráis recomendar? ¿Hay algo especial para este tipo de audiencia, que sabemos que es gran parte de nuestra audiencia? Yo sugeriría algo que obviamente todos estos libros son excelentes, pero como tú dices, Dani, reconocemos que tristemente para la mayoría de la gente no es accesible, pensando en gente en España y otros países, ¿no? Yo sugeriría que consulten la página de gracia.org, gracia.org, que es la página de internet de Gracia a Vosotros, y ahí hay devocionales diarios y tienen estudios por diferentes temas acerca de la salvación, la familia, y pueden ahí responder a muchas preguntas acerca de quién es el Señor Jesucristo, Dios, cómo llegar a Él, la salvación y muchos otros temas. La verdad, hay muchos recursos. Hay un blog que se escribe, que se actualiza. Parte del equipo de Gracia a Vosotros lo está continuamente actualizando. Entonces, yo sugeriría eso, gracia.org. Gracia.org, por supuesto que sigan escuchando esta emisora, que aquí hay palabra, hay enseñanza abundante. No sé, ¿queréis anunciar algo? ¿Tenéis algún anuncio, alguna cosa que queráis compartir antes de terminar, Miguel? No, realmente agradecer a la audiencia de los esfuerzos que ustedes hacen, pero agradecer a la audiencia su fiel sintonía, y que tengan presente que el trabajo que hacemos en Gracia a Vosotros es con el fin y el propósito de ellos, ¿no? O sea, todo lo que se hace para llegar a conformar cada uno de los programas de radio, hay un equipo de trabajo, hay horas de trabajo, etcétera, etcétera, pero si no llega a quienes lo difunden como ustedes, y no llega al oído o a través de la televisión como se hace también con YouTube, ¿no? O con otros medios, pues nuestro esfuerzo sería en vano, ¿no? Y invitarlos a que no dejen que recuerden que nuestros programas son de lunes a viernes, que tienen un progreso en su desarrollo, que son series particulares con temas muy particulares. Recordar siempre, por ejemplo, uno que gusta mucho y que tiene un impacto grande, que es la familia, que sí tratamos de repetirlo, porque es una explicación muy detallada en Efesios de realmente el papel del hombre, de la mujer, la responsabilidad de los hijos, de los padres para con los hijos, del tema que hemos estado hablando. Y bueno, agradecerles de nuevo que pueden inclusive acceder, como decía Luis, en gracia.org. Hay mucho material
que pueden bajar, y todo el material que bajen, que está ahí a disposición, es gratuito. O sea, pueden bajar inclusive los sermones que están oyendo, los pueden bajar el sermón transcrito, que ya en ese momento está ahí, para auxiliarse a repasarlo, a estudiarlo, a volverlo a seguir, etcétera. Y bueno, de nuevo, gracias, ¿no? Muchas gracias. No, a vosotros por venir. Y yo haría ahí, no sé si hay... Por favor, sí, está el micrófono. Dani, no, de nuevo remarcar eso, hacer eco de la gratitud al Señor y ustedes por pues contribuir a que se extienda la palabra a través de Gracia a vosotros, y también explicarle o decirle, animar a la audiencia que hay una cantidad enorme de recursos que el Señor ha provisto, no solo material de escuela dominical, sino sermones, materiales de estudio bíblico, material para educación para niños. Hay escuelas incluso desde prácticamente preescolar hasta doctorado, y en la familia de ministerios, que son 6, y lo pueden ver ahí en internet, johnmacarthurtrust.org, en donde es el patrimonio MacArthur, en donde hay una serie de testimonios, y el Señor ahí, para los que tienen carga de ofrendar, ahí se distribuyen recursos para ayudar a gente para que conozca mejor al Señor. graciachurch.org, que es de la iglesia, donde hay muchos sermones, y está tms.edu, Master Seminary, masters.edu, que es la universidad, gty.org, que es Grace to You, y tmai.org, que es una asociación de unas 19 escuelas en todo el mundo que preparan pastores. Y aunque están en inglés, hoy día con la tecnología, tú sabes, puedes apretarle ahí que traduzca todo, incluso los sermones que hay de muchos maestros y pastores fieles al Señor, discipulados por el hermano MacArthur. Ya sabes, puedes poner los subtítulos ahí en YouTube, donde sea, y de verdad es una riqueza enorme que puede ayudar a hermanos y gente de diferentes trasfondos, etapas en la vida, y los animamos a que los aprovechen. Muy bien, intentaremos sin poner... costo alguno, por cierto. Claro, fíjate. Todos esos recursos, hay muchos gratuitos. Intentaremos poner esos links debajo para aquellos que puedan ver este programa a través de YouTube. Y bueno, para aquellos que están viendo en televisión o en Solidaria Radio, pueden conectar con gracia.org, y creo que también allí habrá enlaces a las diferentes plataformas como estas, porque quizás el que va en el auto ahora no puede tomar nota, pero el de gracia.org es el más fácil de recordar. De acuerdo. Miguel, Luis, de verdad, muchísimas gracias. Nos honráis con vuestra visita. Siempre. Ha venido tu esposa, que está ahí fuera. Sí, ahí está. También Paco Echevarría, que es representante de Gracia a vosotros en España, ¿verdad? Y Esteban, que es uno de los productores del equipo, que también ha venido a acompañarnos en esta ocasión. Muchísimas gracias por visitarnos. A ti. Gracias a ti. Dios os bendiga. Igualmente. Pues, ¿qué más decir? Que os dejamos en las manos de Radio Solidaria y Solidaria Televisión para que continuéis en sintonía. Hasta pronto.